Bien, vamos a intentar resolver de un modo esquemático este ejercicio y si leemos el enunciado, vemos que hay dos cargas, Q1 y Q2, que están en estas dos posiciones, fijas, nos dicen fijadas. Y luego en otro punto concreto, el X sub i sub i, dice que abandonamos una partícula de carga Q y masa m en reposo. Claro, si abandonamos esta partícula en reposo en tal posición, lo que va a ocurrir a tenor de los datos que tenemos, y como veremos a continuación, esta partícula se va a ir repelida por las dos Qs grandes y va a irse alejando. Y entonces en un momento dado va a adquirir una velocidad, que es la que nos proporciona el enunciado, y nos pide que cuando adquiera esta velocidad, pues qué posición tendrá. Claro, evidentemente el ejercicio puede tener una dificultad extrema en función de las condiciones. Si hay simetría, si no hay simetría, si la carga se abandona en cualquier posición, evidentemente, según los valores de Q1 y Q2, se puede ir hacia un rincón cualquiera y, por tanto, aún a sabiendas del módulo de la velocidad, sería difícil pronosticar en qué posición estará, ¿no? Lo que ocurre es que el ejercicio está planteado para que resulte sencillo de entender y que haya una simetría. Y entonces se focaliza la resolución del ejercicio en una parte donde tenemos que aplicar el teorema de conservación y luego en otra parte más de cálculo vectorial para situar y fijar la posición que nos pide. Bien. Para ello, lo mejor es dibujar nuestra situación para ver dónde tenemos los puntos y comentar lo que vamos a ver. Vamos a situar un eje Y, que sería... Vamos a situar un eje Y, que sería este de aquí. A continuación, un eje X. Luego vamos a poner el punto de la carga Q1, que sería este punto que tenemos aquí. Este punto que tenemos aquí aproximadamente. Nos podemos fijar que el punto es... la X es 6 y la Y es 5, por tanto, más o menos es 6 de X y 5 de Y, aproximadamente. Luego tenemos el otro punto, que nos podemos fijar que la X sub 2 es 9 y la Y sub 2 es menos 3, por tanto, 9, poco más, y negativo menos 3. Y luego hay el punto, que es donde está la carga, que sería el punto 10, un poco más de 9, y 2,05. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar la línea que une las dos cargas grandes, esta línea. Vamos a situar el punto medio de dichas cargas, ahora luego lo calcularemos, y vamos a trazar ahora una recta y podremos comprobar, luego con los datos que nos dan, que la recta que une las dos cargas y la recta en la que está situada la carga Q que se va a mover son perpendiculares. Entonces, debido a la simetría, al ser estas dos cargas, Q1 y Q2, iguales, y esta carga Q pequeña está situada en la mediatriz de la línea que une las cargas, el movimiento de esta carga va a ser esta recta. Y por tanto, un punto posterior en el tiempo puede ser perfectamente este que ponemos aquí. Evidentemente, si esto no fuera así, el movimiento de esta carga no seguiría esta línea recta y podría seguir cualquier movimiento y la dificultad sería bastante extrema. Bien, pues en base a esta simetría, que ahora comprobaremos que es así, pues vamos a trazar la resolución del ejercicio. Bien, vamos a situar ahora vamos a llamar al punto donde hay la carga, vamos a poner aquí unos cuantos notaciones, vamos a hacerlo a mano. Este punto vamos a llamarle el punto A.
este punto de la carga Q sub 2 vamos a llamarle el punto B. Luego el punto medio vamos a llamarle M. El punto donde está la carga inicialmente vamos a llamarle punto Q, punto P, perdón. Y el punto donde va a ir la carga es el punto Q. Donde aquí va a tener una velocidad de módulo V, que es este valor que nos dan aquí. Luego nos faltará unas distancias que serán la distancia que une el punto A con el punto P, sería esta distancia de aquí. Y también necesitaremos la distancia desde el punto A hasta el punto final Q. Decimos punto final, pero no es que la carga cuando llegue al punto Q se vaya a parar, simplemente que va a seguir. Bien, entonces estas distancias, que la D sub I, distancia inicial, esta la distancia final. Luego vamos a llamar distancia AM, vamos a llamarle I sub 0, aunque no sea una distancia vertical, vamos a llamarla así, y a la distancia que va desde M hasta Q, vamos a llamarla también X sub 0. Son datos que seguramente usaremos en los cálculos. Entonces, en primer lugar, lo que deberíamos hacer es comprobar que efectivamente la recta AB es perpendicular a la recta MP o MQ. Porque de este modo aseguramos que el ejercicio se puede hacer con esa simetría. Bien, también deberemos buscar el punto M, que es el punto medio. Entonces, ¿cómo se busca el punto medio? Bueno, el punto medio M, sabemos que el punto medio se busca sumando los puntos A y B y dividiendo por 2. Esto es una propiedad de la geometría, que es la manera de buscar el punto medio de un segmento. Entonces, se puede ver y comprobar con los datos que nos dan que este punto medio es el 7,5 y 1. Este es el punto medio. Luego, sería interesante buscar el vector BA. El vector BA o el vector AB. Entonces, si buscamos el vector BA, basta restar el punto A del punto B. Punto A menos B. Y este vector pues tiene como componentes menos 3, 8. Y luego nos faltaría el vector MP también. El vector MP también se puede buscar, que será restar el punto P menos el punto M. Donde el punto M es el que acabamos de buscar. Y entonces este vector MP, pues si hacemos las operaciones pertinentes de resta, es 2,81 y 1,053. Bueno, se puede ver que el vector BA es perpendicular al vector MP. Esto podemos, OK. ¿Cómo se comprueba que dos vectores son perpendiculares? Pues para asegurar que dos vectores son perpendiculares, hemos de hacer el producto escalar del vector BA por el vector MP. Y si el resultado es 0, es que son perpendiculares. Y esto efectivamente es así. Es posible que el valor 0 exactamente no lo dé, porque cuando se ha diseñado el ejercicio, este punto
pues se ha hecho de forma expresa para que estuviera en esta recta simétrica. Y por tanto, el punto 2,81 y 1,053, que son el resultado de operar con los puntos que nos dan, pues hay algún decimal que no esté del todo representado y este 0 no sea un 0 exacto. Pero eso es debido a la aproximación que hacemos en la forma de dar el punto. Bien, ya tenemos pues que efectivamente hemos comprobado cómo esta carga Q, que está situada aquí, va a seguir este camino recto siguiendo esta recta. Necesitaremos otra información vectorial, que es el vector unitario de la recta MQ. O sea, aquí en la recta MQ o MP va a haber un vector unitario que usaremos para encontrar los distintos vectores. Vamos a llamarle aquí en pequeñito un vector unitario que llamaremos U pequeñita. Entonces, ¿cómo se busca el vector unitario en una dirección concreta? Pues lo que hay que hacer es dividir un vector unitario U, se busca pues dividiendo el vector MP, que ya conocemos, por su módulo. Es la forma de buscar el vector unitario. Y aquí podemos ver que este vector unitario será... Aquí voy a poner yo todos los decimales porque cuando se hacen estos ejercicios hay que procurar aproximar para luego que el resultado final pues no se desvíe demasiado del resultado exacto. Que el resultado exacto implicaría coger prácticamente todos los decimales. Esto es lo que obtenemos aquí. Bueno, luego más distancias que nos faltan aquí. Nos falta la distancia de sub i, porque tanto la d sub i como la d sub f son distancias que deberemos usar para buscar el potencial en cada uno de los puntos P y Q. Debemos de tener presente que esta carga Q, como se mueve entre dos puntos, necesitaremos saber la variación de energía potencial. Y la variación de energía potencial va a depender del potencial y, por tanto, estas dos distancias serán necesarias. La distancia de sub i sí que la podemos encontrar porque conocemos el punto A y el punto P. Y, por tanto, la distancia de sub i precisamente es coger el vector AP y buscar su módulo. Entonces, el punto A lo conocemos, el punto P también, que es el que nos da el ejercicio. Recordad que el punto P viene dada por estas componentes de aquí. Entonces, el punto P. Pues, si hacemos esto, la distancia correspondiente, en este caso, me da 5,2212. Bueno. La distancia D sub F es la que no sabemos y que debemos encontrar. Y esta distancia nos la proporcionará la resolución física del ejercicio. Y ahora vamos a ello. Vamos a buscar primero el potencial en el punto P y luego el potencial en el punto Q. Entonces, el potencial en el punto P es el que generan las cargas, la que hay aquí, la Q1 y la Q2, que son iguales. Nosotros ponemos Q1 y Q2 son iguales. Y, por tanto, el potencial en el punto P, si nosotros tenemos en cuenta que conocemos la distancia de sub i y que conocemos las cargas, ahora aquí vamos a dar ya el resultado definitivo. El resultado definitivo es este valor que voy a poner aquí. 13.789,94. Y el potencial en el punto Q, como no sabemos la distancia, vamos a dejarlo expresado en función de la distancia, que será la K, luego vendrá la Q grande, aquí vendrá la distancia D sub F, y como aquí habría que sumar otra vez la misma cantidad para la otra carga, es decir, sería K por la otra Q, partido por la distancia. Estas dos Qs sería Q1 y Q2, que son la misma. Por tanto, al final, esto es dos veces
Vamos a dejar una Q aquí, que es la misma Q. Y partido por D sub F. Donde D sub F es la que no conocemos. Y es la que ahora vamos a calcular. Entonces, ¿cómo se obtiene esta D sub F o cómo es el potencial en el punto Q? De hecho, lo que queremos en primer lugar es buscar el potencial en el punto Q y cuando tengamos el potencial en el punto Q despejaremos la D sub F. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de conservación entre el punto P y el punto Q. Para lo cual pondremos que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, esto debe ser igual a 0, porque la única fuerza que está actuando en la carga Q pequeña es la fuerza electrostática. Bien, la variación de energía cinética, pues aquí lo podemos poner, será la final, que es un medio de m por v cuadrado, menos la inicial. Y aquí, para la energía potencial, será el producto de la Q pequeña, que es la que se está moviendo, por la diferencia de potencial, es decir, VQ menos VP. Y esto igual a 0. Como conocemos todo menos la V sub Q, haciendo aquí operaciones, introduciendo los datos que nos da el ejercicio, llegaremos al siguiente resultado, a que la VQ nos da la cifra de 3.444,07. Y entonces, con este resultado, podremos hallar la distancia de sub F. Poniendo aquí, en esta ecuación, podemos hallar la distancia de sub F. Que dicha distancia nos da 20,9055. Tener presente que todos estos números son para un ejemplo concreto y, por tanto, para cada ejercicio habrá que reproducir este proceso y hacer el cálculo correspondiente. Bien, ya tenemos la distancia de sub F. Bien, ahora fijémonos que nosotros lo que buscamos finalmente es la posición del punto Q. Este punto Q tiene unas coordenadas que van a llamarse X, y son las que nosotros buscamos. Entonces, en este momento ya conocemos esta distancia de aquí, conocemos esta distancia. También podemos conocer a la I sub 0, esta I sub 0 ahora vamos a ver cuál es. Y si conocemos la distancia de sub F y la distancia I sub 0, podremos conocer esta X sub 0, que es la distancia que va desde el punto M hasta el punto Q. Tenemos esta distancia en total. Repito, conocemos esta de sub F. Nos faltaría encontrar la I sub 0, que evidentemente la I sub 0 no será más que la distancia entre el punto A y el punto M. Si buscamos la distancia entre el punto A y el punto M, tendremos I sub 0, y esto lo dejamos para el lector, es una evidencia también. Y si partimos del conocimiento de I sub 0 y de D sub F que acabamos de encontrar, podemos hallar X sub 0. Por tanto, aquí pondremos un implica con el conocimiento previo de I sub 0 y podremos hallar al final la X sub 0. En realidad, esta X sub 0 pues, verificará pues, que I sub 0, esta I sub 0 verificará que I sub 0 cuadrado más X sub 0 cuadrado tiene que ser igual a D sub F al cuadrado. Teorema de Pitágoras de toda la vida. Con lo cual, encontraremos X sub 0. Ya nos acercamos a la posición del punto P, pero aún nos falta un apunte final. Y es que ahora mismo nosotros conocemos X sub 0, la distancia X sub 0, ahora conocemos la X sub 0
y también conocemos el vector unitario u, que hemos encontrado antes. Con lo cual, el vector mq, ¿cómo se obtendrá? Pues el vector mq es su módulo, que es la x sub 0, por el vector unitario u. Para buscar un vector, aquí, si nosotros conocemos la distancia x sub 0, que es la distancia que va de m a q, multiplicando esta distancia por el vector unitario u que hemos encontrado aquí, tendremos el vector mq. Ya tenemos el vector mq, un vector que tiene dos componentes. Bien, pues ya el paso final es que el vector mq sabemos que es la diferencia entre el punto q y el punto m. Conocemos este vector, conocemos el punto medio también en formato de vector y por tanto llegaremos al punto q, que tiene sus dos componentes x y, que son las que nos están pidiendo. Muy bien, como podemos ver, este ejercicio tiene dos partes diferenciadas. Tiene la parte física, donde hemos aplicado el teorema de conservación, que ha permitido pues, buscar alguna variable, y luego una parte bastante, no diríamos compleja, pero sí entretenida, de ir situando un punto, un vector, el punto medio, y eso también forma parte del aprendizaje de la asignatura. Es decir, que la asignatura, de cierto modo, pues tiene una parte de planteamiento físico, eso es evidente, pero si nosotros no sabemos rematar la faena, es decir, no sabemos el teorema de Pitágoras, no sabemos que un vector es el producto del vector unitario por su módulo, etcétera, no sabemos tampoco que un vector es la diferencia entre dos puntos, todo eso, si no sabemos manejarlo, pues no podremos encontrar lo que nos pide. Bien, pues espero que con este tutorial pues podáis seguir y llegar al resultado con éxito.